Se habla de dictadura, de manipulación electoral, de migración violenta. Se habla de todo y suena todo curiosamente conocido. Tras el colapso de la coalición de gobierno en Alemania y el llamado a elecciones anticipadas en tiempo prácticamente récord, el país entró rápidamente en modo campaña electoral, con los clásicos debates acalorados y con las redes sociales desbordadas de desinformación. Los canales y cuentas más extremos repiten los mismos temas que ya vimos en comicios como los de Estados Unidos y también en Latinoamérica. Son muchísimos, ya saben, por eso en DW Verifica repasamos solo algunos de ellos. Por Facebook y Telegram circula la imagen de un artículo que asegura que una mujer fue sentenciada a pagar 170.000 euros por criticar a Friedrich Merz, el candidato del partido conservador CDU. Básicamente se dice que la mujer lo llamó belicista peligroso, como que a Merz le gusta mucho esto de iniciar conflictos armados o avivar guerras ya existentes. Y por eso la condenaron a pagar una multa tan alta. El problema es que ese artículo nunca se publicó. En la red no hay ningún rastro de esa información, ni siquiera un link. Además, un vocero de Friedrich Merz negó tener conocimiento de un caso así. Podría parecer algo anecdótico, pero no lo es. Forma parte de una retórica a la que se ha sumado, a lo lejos desde Estados Unidos, pero bien cerca desde las redes, el propio Elon Musk llamando tirano antidemocrático al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Lo hizo desde la red social que él mismo compró, X, la ex Twitter, en la que circula gran cantidad de publicaciones como la que veíamos antes, que buscan dar la impresión de que Alemania vive en un régimen autoritario que solo quiere cercenar la libertad de sus ciudadanos. Los ejemplos son muchos. Por ejemplo, este, en el que se asegura que en Alemania solo permiten comprar 5 paquetes de mantequilla por persona en el supermercado. Esta es una retórica recurrente de la AfD, el partido de la ultraderecha alemana. Asegurar que el actual Estado alemán es tan represivo como la extinta República Democrática Alemana. Sin embargo, el cartel de la imagen no dice cuántas unidades es permitido llevarse. Simplemente se trata de una oferta que se aplica como máximo a 5 paquetes. Otra desinformación habitual que circula en redes es la referida a encuestas falsas. Esta, por ejemplo, no es actual, como se dice en TikTok. El video fue publicado en diciembre y hacía referencia a las elecciones federales convocadas para febrero. Pero la encuesta que se muestra es del pasado mes de septiembre y se refiere a las elecciones regionales en el Estado Federado de Brandeburgo, celebradas el pasado 22 de septiembre, y no a las próximas elecciones generales del 23 de febrero. Ahí las encuestas sitúan a la AfD en segunda posición con alrededor del 20% de los votos. O esta otra, sobre la preferencia entre los candidatos a canciller federal, es decir, a jefe del gobierno. En esta supuesta encuesta, Alice Weidel, candidata de la AfD, está en el 29%. El video no da ninguna fuente. Todo apunta a que los resultados son inventados, porque las mejores encuestas hasta la fecha sitúan a Weidel en un 24%. El voto por correo es otro punto que genera debate, también por titulares de prensa reales, pero a la vez sensacionalistas. El Bild Zeitung publica que millones de votos podrían no contabilizarse, pero si uno lee realmente el artículo, el resumen es: no envíen la carta a último momento, porque claro, en ese caso no contará el voto. Y justamente en un país que hace honor a la puntualidad, no suele ser el caso. Ahora, en Alemania, en donde en las últimas elecciones generales votaron más de 22 millones de alemanes por correo, es decir, más del 47% del electorado, es normal en estos tiempos que se utilice esta modalidad de voto para generar más desconfianza. Y suele venir más del espectro de la derecha. Y no lo digo yo. Da gehört ganz vorne dabei, gehört die AfD dazu. Das sehen wir auch darin, dass die AfD-Wählerinnen und Wähler ganz selten nur die Briefwahl nutzen. Also dieses Narrativ scheint zu verfangen, dass die Briefwahl irgendwie unsicher sei. Aber wenn wir uns das jetzt mal anschauen, die Briefwahl zu manipulieren wäre sehr aufwendig, weil der einzige Angriffspunkt natürlich der Transportweg ist oder die Menschen schon zu Hause oder wo auch immer sie ausfüllen,
dann anzusprechen oder dafür zu sorgen, dass das in einem anderen Sinne abgestimmt wird. Das wäre sehr aufwendig und würde immer auch nur eine kleine Anzahl an Briefwahlstimmen gleichzeitig betreffen können, weshalb es nicht davon auszugehen, dass es systematisch großen Betrug bei der Briefwahl geben kann. Pero incluso el voto presencial se llega a poner en duda y usuarios como esta TikToker de Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado y más rico de Alemania, animan a llevar un bolígrafo propio porque supuestamente en las elecciones europeas muchos hicieron la cruz con lápiz y luego borraron y cambiaron sus votos. Esto sin aportar ningún tipo de pruebas. Además, in der Bundeswahlordnung steht, dass es sich um einen Schreibstift handeln muss und das kann auch ein Bleistift sein. Das heißt, Wählerinnen und Wähler müssen sich keine Sorgen machen, dass wenn sie jetzt zu Hause nur den Bleistift zur Hand hatten und angekreuzt haben, dass das irgendwie nicht gezählt wird. Das ist vollkommen legitim, das darf man machen. Und dann der zweite Aspekt, diese Angst, dass möglicherweise ein Bleistiftkreuz schneller manipulierbar ist, die ist auch völlig unbegründet, weil die Auszählung der Stimmen, die Urnen werden geöffnet unter dem Vielaugenprinzip. Das heißt, es sind viele Mitglieder der Wahlkommission anwesend. Auszählungen sind auch öffentlich. Das heißt, auch Wahlbeobachter sind zulässig bei der Auszählung. Und dadurch, dass so viele Personen anwesend sind, gibt es keine Möglichkeit, Kreuze zu radieren oder zu verändern im Auszählungsprozess. Das heißt, hier müssen sich auch Wählerinnen und Wähler keine Sorgen machen, dass ein Bleistiftkreuz anders gehandhabt wird. Es spricht natürlich aber nichts dagegen, wenn man da eine Sorge hat, einfach einen Kugelschreiber zu benutzen. un ejemplo que ilustra lo difícil que es manipular las elecciones. En Dresde, por ejemplo, en las elecciones municipales, una persona con antecedentes de haber atacado a una residencia de solicitantes de asilo fue detenido por sospecha de haber manipulado votos. ¿Cuántos? 151 en unas elecciones municipales y 126 en unas regionales. De todas formas, no son grandes cantidades que puedan decidir unas elecciones generales donde hay más de 59 millones de personas llamadas a las urnas. Pero como sea, el hombre fue detenido. La migración es uno de los grandes temas de la campaña. Los partidos más conservadores, como la CDU y la AfD, centran muchos de sus mensajes en este punto. Las redes están llenas de noticias al respecto, verdaderas y falsas. Por ejemplo, circulan muchas historias sobre crímenes cometidos por migrantes. Algunas son ciertas y reciben mucha atención. Otras también reciben mucha atención, pero son falsas. Este mensaje difundía un rumor de que migrantes estaban violando en serie a niñas cerca del lago Ammer, en el sur de Alemania. La publicación tuvo casi 500.000 de visualizaciones, pero la policía y las autoridades locales negaron que algo así estuviera ocurriendo. Muchos podrán decir, este caso no era real, pero muchos otros sí, así que, ¿qué importa? El problema es precisamente ese, que existe una tendencia generalizada por determinados sectores para dar mucha visibilidad a este tipo de contenido, algo que plataformas como X premian sin importar si es cierto o no. ¿Quiénes ganan? Los partidos antimigración. Como el de Alice Weidel, sí, otra vez la AfD. En este video, Weidel denuncia que los migrantes se aprovechan en gran medida de las ayudas estatales, porque dice que el subsidio por desempleo, el Bürgergeld, es en realidad una ayuda a los migrantes porque el 62% de quienes lo reciben son familias sin pasaporte alemán. El dato así planteado es verdadero, pero la afirmación busca confundir porque según cifras oficiales, el 62% de los receptores de esta ayuda tiene origen extranjero, aunque eso también incluya ciudadanos alemanes de padres extranjeros. Y como en el caso de la criminalidad, también circulan muchas mentiras o medias verdades al respecto. Por ejemplo, que cobrando ese subsidio se gana más dinero que trabajando. Pero no es cierto. Según un cálculo de la Federación Alemana de Sindicatos, una persona soltera y sin hijos que cobre el salario mínimo y trabaje 38 horas a la semana se embolsa en promedio 1.515 euros, un receptor de Bürgergeld 990. Además, cuando se realiza esta afirmación, se ignora deliberadamente que muchos receptores de este subsidio también trabajan al mismo tiempo, por ejemplo con el denominado mini job o mini empleo, en los que se puede trabajar hasta 43 horas por mes. Otras veces se difunde contenido manipulado, como en este video de TikTok, que ordena a los receptores del subsidio según nacionalidades y dice que los alemanes solo reciben el 5% de las ayudas. Sin embargo, utilizando los datos reales de la Agencia Federal para el Trabajo de 2023, el gráfico tendría que ser así. Podríamos seguir un rato largo con este y más temas, pero ¿no es curioso que haya tantas similitudes con otras elecciones en otros puntos del planeta? ¿Será que la mentira o la llamada posverdad ya está globalizada?